El día de ayer fue el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, por lo cual el Papa Francisco realizó un tuit haciendo referencia a esta conmemoración. Sin embargo, este tuit generó críticas y me pareció a mí un buen pretexto para hablar sobre el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Religiones en Contexto. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la diferencia en los términos de hebreos, israelitas, judíos, semitas, etc. Yo sé que ya existen muchos videos en la red al respecto, sin embargo, al ver cómo se siguen perpetuando algunos errores con estos términos, me pareció una buena idea hacer una pequeñita aportación. Antes de hablar de hebreos, israelitas, judíos, israelíes, me parece importante comenzar por un término que suele utilizarse mucho en ciertos discursos de odio, y esta es la palabra semitas. Este concepto de semitas no se refiere a un grupo étnico o religioso, como muchas veces se confunde, sino que se refiere a un grupo de lenguas. El término proviene de Sem, uno de los hijos de Noé, según la tradición bíblica. Y me parece que esto es parte de lo que ha hecho que se confunda un poco los términos. Como dije hace un momento, este término se refiere a grupos que tienen en sus lenguas una misma raíz, que serían la familia semítica, como por ejemplo el acadio, el arameo, el hebreo, el árabe e incluso el fenicio. Históricamente, estos pueblos habitaron regiones como Mesopotamia, el Levante, la península arábiga y partes del norte de África. Entre ellos se encuentran los antiguos babilonios, asirios, cananeos y árabes. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra semita, no estamos hablando exclusivamente de hebreos, judíos o árabes, sino de una amplia gama de culturas relacionados por su idioma y origen histórico. Anota eso, anota eso. El término hebreos surge dentro de este contexto semita, refiriéndose a ciertos grupos específicos nómadas que, según la Biblia, descienden de Abraham. El término hebreo, en hebreo sería ibrí, significa el que cruza o el que cruzó al otro lado. Algo así como el término que usamos en México de los mojados cuando cruzan a Estados Unidos por el río, que decimos los mojados, algo similar. Y se asocia con la migración desde Mesopotamia a Canaán. Aunque los hebreos comparten orígenes comunes con otros semitas, su identidad se consolidó con el tiempo. Incluso hay algunos expertos que han querido relacionar a los hebreos con los llamados apiru o abiru que encontramos en algunos textos egipcios y cananeos. Esto no está 100% confirmado, pero parece ser una de las líneas de investigación más sólidas. Y en este contexto, estos hebreos sería un término que más que designar un grupo étnico definido, haría referencia a un grupo de personas que tienen cierto comportamiento similar. Inclusive eran como personas fuera de la ley, como un estilo de piratas, si se puede hacer esa comparación. En el canal ya tengo algunos videos sobre el origen de los hebreos, te los voy a dejar en la descripción o aquí arriba para que vayas y los veas. Con el tiempo, el término hebreo, como algo que quisiese definir específicamente a cierto grupo, cayó en desuso. Sin embargo, y como lo dije en un principio, con este tweet que te lo voy a poner aquí en pantalla del Papa Francisco, que está haciendo conmemoración de las víctimas del Holocausto, utilizó el término personas hebreas. Vemos que aún hay personas que lo siguen erróneamente utilizando. Oye, despacio, cerebrito. Cuando hablamos de israelitas, muchas veces solemos referirnos a un grupo étnico ya más definido, que serían, de acuerdo a la tradición bíblica, los descendientes del patriarca Jacob. Ellos serían originalmente, repito, de acuerdo a la tradición bíblica, los israelitas. Históricamente vemos que es más complejo que eso.
De acuerdo a los historiadores, el reino de Israel, que era el reino del norte, es el único que designaba de alguna forma a los israelitas. De acuerdo a las investigaciones de la alta crítica bíblica, esta historia que vemos en la Biblia de un reino unificado, donde el reino del norte, el reino del sur, eran parte del reino de David, del rey David, de Salomón, de Saúl incluso anterior, y que después se dividen, nunca fue así, sino que siempre fueron dos reinos separados. ¿Qué? ¿Cómo que no? En este contexto estaríamos hablando de que los israelitas serían las personas o las tribus que pertenecían a este reino del norte y los del reino del sur serían judaítas. Al menos es lo que podemos decir históricamente. Pero repito, de acuerdo a la tradición bíblica, los israelitas serían todos los descendientes de Jacob hasta el momento del exilio babilónico. Tras la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio babilónico, este grupo de personas que fueron exiliados y que posteriormente se les permitió retornar, comenzaron a ser llamados poco a poco judíos, ya que designaba que vivían en la zona de Judea. De hecho, una de las tribus de Israel, de acuerdo al texto bíblico, es Judá, y de allí viene ese nombre. Entonces, a este grupo de personas que compartían cultura y ahora también tradiciones religiosas yavistas, comenzó a llamárseles judíos. Y fue así durante todo el tiempo hasta la caída del Templo de Jerusalén ahora en el año 70, donde existían estos judaísmos del segundo templo, de los cuales también ya hemos hablado en este canal, y comienza a formarse el judaísmo rabínico. Los sobrevivientes de todas estas guerras comenzaron a cerrar filas de alguna forma y a apuntalarse a una ortodoxia religiosa, pero también cultural. Este grupo que ha sobrevivido hasta nuestros días son los judíos. Repito, comparten cultura, religión e inclusive también etnia. Aunque los judíos se pueden llamar también semitas porque provienen de esta rama de lenguas semíticas, pueden tal vez también ser descendientes de cierta forma de los israelitas y judaístas, ahora se distinguen de otra forma. Repito, comparten una cultura, una etnia y una religión. No son propiamente israelitas ni propiamente semitas, sino que son un subgrupo de todos estos grupos que ya hablamos, por lo cual nos estaríamos ya refiriendo a un grupo más específico. ¿Quiénes fueron las víctimas del Holocausto? Los judíos. Por eso el tuit del Papa Francisco fue controversial, ya que no quiso utilizar, porque no creo que no supiera el término judíos, yo creo que no quiso utilizar el término judíos por alguna cuestión. Esperemos que no sea judiofobia, y mencionó a personas hebreas víctimas del Holocausto, lo cual es erróneo. ¡Se me chispoteó! Ahora hablemos del término israelí, el cual es un término contemporáneo que se refiere a los ciudadanos del ahora llamado Estado de Israel, fundado en 1948 a raíz de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones hacia los judíos. Aunque la mayoría de los israelíes son judíos, de etnia o de religión, el término no es exclusivo de ellos, pues Israel es un país diverso en el cual también habitan personas que son musulmanes, árabes, cristianas, drusas y de otras religiones y etnias. Es crucial que aprendamos a distinguir entre el término israelí y el término judío. No todos los israelíes son judíos y no todos los judíos son israelíes, ya que gran parte de la población judía vive en la diáspora y no en el Estado de Israel. Y este es un término que suele también confundirse mucho, sobre todo en los discursos a raíz de la guerra. Por último, vamos a estar hablando sobre el término antisemitismo, que también está incluido en el tuit que subió el Papa Francisco y que sigue siendo un término que a muchos les molesta, porque aunque parece que el término antisemitismo se refiere a el odio contra todos los pueblos o grupos semitas, realmente este término históricamente se acuñó y se utilizó exclusivamente para describir la discriminación y el odio hacia los judíos. Es decir, que cuando esta palabra se inventó, se refería únicamente a los judíos y se sigue utilizando únicamente para referirse al odio sistemático y continuo que reciben los judíos en general.
Esto se debe a que en el siglo XIX los judíos eran el grupo identificado como el grupo semita más prominente y más grande en Europa. Sin embargo, recalco, es importante aclarar que el término antisemitismo no abarca ni se refiere a todos los pueblos semitas como los árabes, aunque también forman parte de esta familia lingüística. El término, repito, se acuñó para hablar sobre el odio y discriminación hacia los judíos. Para concluir, cada uno de estos términos refleja un momento específico de la evolución de diversos pueblos que se fueron encaminando en uno mismo. ¿Habían notado esas diferencias antes? Déjamelo en los comentarios. También en la descripción de este video te voy a dejar alguna bibliografía relacionada con este tema para que nosotros ya aprendamos de una forma más correcta a utilizar los términos adecuados de acuerdo a la época cronológica de la cual estamos hablando. Entonces, en conclusión, también podemos ver cómo este tuit del Papa Francisco, aunque posiblemente, y quiero pensarlo así, tiene buenas intenciones, fue muy mal ejecutado. Y bueno, esto sería todo por este video. Si les gustó, les pido que me dejen su like, que compartan este video con quienes ustedes creen que les pueda servir, que se suscriban si no se han suscrito, no les cuesta nada, simplemente le dan clic. Y también que me dejen un comentario respecto a este tema, qué opinan de él, si ya lo conocían, si lo desconocían, todo eso déjenmelo en los comentarios. Esto sería todo, nos vemos pronto. Shalom.